La estadística descriptiva se basa, digamos, en tres procedimientos que son las tablas, las gráficas y las medidas. Y es lo que vamos a ver acá, ¿no? Primero vamos a definir qué es población y qué es muestra. Bueno, tenemos que decir que la estadística trabaja sobre todo con muestras y no con poblaciones. Pero ¿qué es una población? Cuando nosotros hablamos de la población objetivo, hablamos de todos los elementos o individuos que conforman la investigación. Y cada elemento de la población objetivo se denomina una unidad de investigación. Por ejemplo, si es que nosotros decimos, vamos a hacer una investigación sobre la desnutrición de los niños en la provincia del Chimborazo, en el área rural. Entonces la población sería todos los niños del área rural de la provincia del Chimborazo. Y las unidades de investigación sería cada uno de esos niños. Observen que si es que nosotros quisiéramos hacer ese estudio y quisiéramos estudiar toda esa población, sería bastante complicado eh, y muy costoso, o tal vez sea imposible, o sea, poder encontrar a todos los niños, hacerles unas mediciones para comprobar si es que están o no con la condición de desnutrición. Entonces, la estadística tiene, justamente eso es lo poderoso de la estadística, que no necesitamos estudiar toda la población para sacar conclusiones sobre ella, sino simplemente estudiamos una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto obtenido de la población, es decir, es una partecita de la población. Y a los elementos de la muestra se le denomina observaciones muestrales o simplemente observaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la magia de la estadística? Que estudiando la muestra, es decir, solo una parte de la población, nosotros podemos sacar conclusiones sobre toda la población. Y eso es justamente lo que vamos a tratar en esta parte, en la parte de estadística descriptiva. El tamaño de la muestra lo vamos a representar con n minúscula y el tamaño de la población con n minúscula para diferenciar. Bien, ahora, la estadística descriptiva se vale de tablas, de medidas y de gráficas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver las tablas. Las tablas se refieren a las tablas de frecuencia, ¿ya? Ahora, recuerden que las variables podrían ser de tipo cualitativo o de cuantitativo. Entonces, nosotros aquí hablamos de la partición de la población cuando vamos a dividir, digamos, a los elementos de la población según los valores que puede tomar la variable. Entonces, esa es una partición. Ahora, cuando se tienen variables cualitativas, los elementos de la partición o las categorías o las partes de esto que denominamos partición son los mismos valores que toma la variable. O sea, cuando son cualitativas no tenemos que hacer más trabajo que simplemente sacar la tabla de frecuencias. En cambio, cuando son cuantitativas, ahí sí tenemos nosotros que definir los intervalos de clase, que es lo que vamos a hacer y vamos a explicar en esta parte. Por ejemplo, imaginemos que realizamos un estudio sobre el origen de los jeans que usan los jóvenes. Entonces se tomó un grupo de 25 personas al azar en un centro comercial y se le preguntó el origen de su prenda de vestir. Y se han registrado los siguientes resultados. Entonces, esta persona, por ejemplo, tenía un jean de Pelileo, esta persona un jean de Guayaquil, P significa Pelileo, GIE de Guayaquil y EXT de otros lados, ¿ya? Entonces, digamos que a las 25 personas se les consultó y obtuvimos estos resultados. La pregunta es, ¿cuál es la unidad experimental? ¿Y cuál es la variable que se mide? Y si es cualitativa o cuantitativa. Bien, como aquí estamos estudiando justamente a las personas y su forma de vestir, la unidad experimental sería cada persona. Esa sería la unidad experimental. Y no, observen que aquí solo estamos obteniendo una muestra, ¿no? Una muestra de 25 personas, ¿ya? Entonces, esta es la muestra. Ahora, ¿cuál variable se está midiendo? Se está midiendo la variable procedencia de el GIN, ¿no es cierto? Esa variable es obviamente una variable cualitativa, porque puede ser Pelileo, Guayaquil o del extranjero, y además nominal, porque no existe un orden entre Guayaquil y Pelileo, o entre Guayaquil y el extranjero. Bien, entonces hagamos la tabla de frecuencias, que es el primer trabajo estadístico. Voy a seleccionar estos datos para abrir un Excel y vamos a proceder a hacer el trabajo en Excel, ¿no? Bien, vamos a abrir el Excel, voy a poner un poco más grande esto y ahí tenemos entonces nuestros datos. Ahora,
Observen que aquí todos los valores están en la misma celda. Yo primero debería partirles a los datos de tal manera que cada valor esté en una celda distinta, ¿no? Afortunadamente el Excel tiene fórmulas para hacer ese trabajo por nosotros, para no tener que digitar. Por ejemplo, aquí como yo quiero separarle esta columna eh, en celdas, entonces aquí yo puedo utilizar una función de aquí del menú que es de datos, en datos, y aquí hay una opción que dice texto en columnas. Yo quiero poner en columnas. Entonces, aquí dice cómo están separados estos elementos por algún indicador o de ancho fijo. Están separados por el espacio, ¿no? Por un espacio. Entonces le pongo delimitados, me voy al siguiente y le digo que hay aquí un espacio, el que los delimita. En efecto, aquí me va a separar y miren, ya me separó y ya puedo trabajar con esto. Ahora, por otro lado, recuerden que la variable tiene que estar en columna, ¿no? Entonces, esta variable que se llama procedencia del GIN debería estar en columna y no está, está en una fila. Para que nosotros tengamos, digamos, el registro correcto de los datos, tendríamos que poner aquí que esto está en una columna, ¿no? Entonces yo le podría pegar, pegado especial, y aquí le puedo poner transponer para que me dé la vuelta, digamos, a estos datos. Entonces ahora sí, nosotros tenemos aquí esta variable que se llama procedencia del GIN, ya estructurada bien, ¿no es cierto? Si quieren aquí podríamos poner el GIN y ponerle un indicador para ver o persona sería persona, pues estamos viendo las personas según su uso del GIN. Entonces ahí tenemos 25 personas, ¿no? La buena práctica dice que en el Excel tenemos que trabajar con tablas. ¿Cómo se trabaja con tablas? Porque esta es una hoja de Excel. En la hoja de Excel podrían haber muchas tablas, ¿no? Pero miren que en esta zona, digamos, tenemos una tabla que es la tabla de lo que hemos medido, la procedencia de los jeans en esta muestra. Entonces, es conveniente trabajarlo con tabla. ¿Qué significa una tabla? Significa un elemento que va a tener un nombre propio y con el cual yo puedo trabajar. Le seleccioné todo, me voy acá donde dice insertar y aquí yo le digo tabla. Me pregunta si es que la tabla tiene encabezados, es decir, los nombres de las variables, si tiene, y ya está. Y aquí en el menú principal yo podría ponerle el nombre de la tabla. Digamos que yo le pongo Jean, o Jeans, o Estudio, pongámosle, Estudio. Es el nombre de la tabla. Entonces esta tabla tiene unas propiedades, ¿no? Primero se llama Estudio y tiene dos columnas. En este caso tiene una variable que se llama persona, que es el número de la persona que se ha medido y la procedencia del Jean. Ahora, yo con esto tengo que hacer algo que es el primer trabajo estadístico que les decía, que es la tabla de frecuencias. Entonces, para eso vamos nosotros aquí a insertar una tabla dinámica, que es diferente que tabla, ¿no? Una tabla dinámica nos permite contar la frecuencia. Entonces, le hacemos en tabla dinámica y le dice cuál es la tabla o rango donde están los datos. Una posibilidad sería aquí coger y sombrear toda esa región. Otra posibilidad es directamente decirle el nombre de la tabla, que ya sabemos porque le pusimos que esta tabla se llama estudio. Ahí están esos datos. Y dice, ¿dónde desea colocar la tabla dinámica? Entonces aquí, ¿no? Ya, bueno, vamos a aceptar. Y entonces se nos forma esto, ¿no? Yo quiero aquí contar la procedencia del GIN. Entonces cogemos la variable procedencia y la arrastro con el mouse hasta filas. Entonces miren, aquí va a aparecer jeans fabricados en el exterior, jeans fabricados en Guayaquil y jeans en Pelileo. Y mi objetivo es que cuente, ¿no? Entonces yo le cojo aquí y donde dice valores le digo qué es lo que tiene que hacer. Le arrastro procedencia, la suelto y me dice que me está contando. Y me contó. Es decir, en esta muestra de 25 personas, 8 personas tenían jeans del exterior, 8 personas tenían jeans de fábricas de Guayaquil y 9 jeans de fábricas de Pelileo. En total 25, mire. A esta cuenta se le denomina entonces la frecuencia absoluta. Se le denomina la frecuencia absoluta. Entonces ese es el primer trabajo estadístico, sacar frecuencias. Miren que como la variable es cualitativa, directamente obtuvimos eso, ¿no? También se define la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es lo mismo pero en porcentaje. Es decir, ¿qué porcentaje de personas en esa muestra usan jeans del exterior? Sería 8 dividido para 25. ¿Qué porcentaje de personas usan jeans de fábricas de Guayaquil? 8 sobre 25.
¿Y qué porcentaje de personas usan jeans de fábricas de pelileo? Que es 25, ¿no es cierto? Entonces aquí sacamos esto. Sería 32%. Aquí tenemos que sacarlo bien. Entonces sería la E3 dividido para la, en este caso para la E6. Ahí está, ¿no? Bien. Y la E6 tiene que estar fija para que no cambie cuando yo copio la fórmula. Ahí está. Entonces miren, y esto generalmente se expresa en porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, hemos sacado en efecto, la frecuencia relativa. Significa qué porcentaje cae de casos en cada uno de los elementos que tenemos ahí posibles para los valores de la variable cualitativa. Si nosotros sumáramos el total de las frecuencias relativas, debería dar el 100%. Miren. Y esto en porcentaje, ¿no? Ahí tenemos, miren. Entonces, esa es la tabla de frecuencias. Frecuencia absoluta es cuántos casos caen en cada uno de los valores posibles de la variable y la frecuencia relativa significa el porcentaje. ¿Ok? Entonces, en las variables que son cualitativas, nominales, yo puedo sacar frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Observen que cuál es el propósito de esta tabla. Esta tabla lo que nos permite es comprender los datos, ¿no? Los datos en sí no nos dicen nada, o sea, toda esta tabla, imagínense que tienen 200 valores. Si nosotros mostramos esta tabla a alguien no le dice nada, pero esta tablita sí le dice, ¿no? Porque aquí ya está, justamente eso es la estadística descriptiva, nos permite comprender la data. Por ejemplo, dice que aproximadamente las personas usan jeans de cualquiera de estas procedencias, un poco más de pelileo, pero está casi igual. La ventaja de trabajar con tablas como esta, cuando nosotros le pusimos un nombre a esta tabla, es que qué pasa si, por ejemplo, aquí aumenta, digamos, seguimos consultando a personas y seguimos registrando de dónde son las prendas de vestir que usan. Y entonces automáticamente esto se nos está extendiendo, ¿no? Digamos que tenemos así, que, digamos que encuestamos a 5 personas más y nos da esto. Vamos a ver qué ocurrió. Miren, entonces acá nosotros vemos que no cambió, ¿no? No cambió la tabla de las frecuencias, pero tenemos que decirle que esta tabla se refresque. Vamos aquí al menú principal y donde dice analizar tabla dinámica, hacemos clic y aquí hay una opción de actualizar. Le podemos actualizar y miren, se nos actualizó. Se nos actualizó. Dice, ahora hemos consultado 29 personas, de las cuales el 41% usan jeans de pelileo, el 31% de Guayaquil y el 28% de otras procedencias. Eso con variables cualitativas. A propósito, esta hoja Excel también va a estar disponible en, en el aula virtual, en el Moodle. Entonces aquí pongamos frecuencias o variables cualitativas, pongamos, ¿no? Variables cualitativas. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las cuantitativas? ¿Qué pasa con las cuantitativas? Vamos a ver. Con las cuantitativas ya no es tan directo el cálculo de las frecuencias. Con las cuantitativas tenemos que nosotros hacer la partición. En las cualitativas la partición son los propios valores de la variable. Pero en las cuantitativas tenemos que hacer esto. Miren, determinar un número de clases o grupos en los cuales voy a agrupar la variable, sacar el mínimo de la variable, el máximo de la variable, el rango que es el máximo menos el mínimo, el ancho de estos intervalos de clase que sería el rango dividido para acá, y luego determino las clases y de ahí cuento lo que ya hice antes, es decir, contamos las frecuencias. Veamos con un ejemplo. Por ejemplo, dice, se han registrado los pesos en libras de 30 de bebés de gestación completa al momento de nacer, es decir, de 30 bebés que nacieron en 9 meses. Y estos son los valores, ¿no? De los pesos de los 30 bebés. Y queremos sacar la tabla de frecuencias. Vamos a copiar eso. Vamos a abrir aquí otra hojita para hacer nuestro trabajo. Lo voy a pegar aquí. Pero vean, bueno, me da el mismo problema de antes, que me pone todos los valores en una celda. Entonces tengo que hacer lo que ya hice anteriormente. Me voy a datos,
texto en columnas y le digo que aquí están delimitados los valores por espacio. Le pongo siguiente, finalizar y ahí está. Ahora, esto tenemos que ponerlo bien. Tenemos que poner la variable en columnas. Me voy aquí y le digo, copio eso, ¿no? Me voy a pegar, pegado especial, transponer. Transponer significa darle la vuelta, ¿no? Entonces ahí está en la forma correcta. Borro los valores originales y esto pongo pesos en libras, ¿no es cierto? Y acá nosotros tenemos, digamos, el bebé para poner un identificador. El bebé 1, el bebé 2, etcétera, ¿no? Tenemos 30 bebés, miren, ahí está. Igual que antes, la buena práctica dice que hagamos tabla, ¿no? Entonces seleccionamos toda esa zona y nos vamos aquí donde dice insertar tabla. Tiene encabezados, ok. Y le ponemos un nombre a la tabla. Digamos que le ponemos bebés. Ya. Bien. Entonces ahora, ¿cómo es la tabla de frecuencias? Miren, ya voy a tratar de hacer lo mismo que hicimos antes para ver por qué no sirve, por qué no va a servir. Entonces, lo que hicimos con las variables cualitativas. Vamos a poder insertar tabla dinámica, tabla o rango se llama bebés. Y digamos que la sacamos aquí. Cojo los pesos y estos pesos los pongo acá. Primero aquí me sale una cosa extraña, ¿no? Porque dice de 5.6, ¿cuántos bebés hay? 5.6, no puede ser, ¿no? Es porque aquí no se está sumando. Miren, aquí donde dice valores, dice que ha sumado los pesos de todos los bebés que pesan 5.6. Solo hay uno, entonces pesa la suma 5.6. Pero yo no quiero que sume, sino que cuente. Entonces acá yo tengo que decirle que configuración de campo de valor, tenemos que decirle que no sume, sino que cuente. Lo que pasa es que antes sí lo hizo inteligentemente y dijo hay que contar. Ahora hay que guiarle al Excel, tenemos que decirle cuente. Bien, ahí está. Entonces, esta sería la tabla de frecuencias. En efecto, están los 30 bebés, pero no nos sirve de mucho. Porque miren, esta tabla de frecuencias nos dice hay un bebé de 5.6 libras, un bebé de 5.8 libras, un bebé de 6.1 libras. Entonces, cada uno sale casi con una frecuencia de 1. No me explica nada. Recuerden que las tablas permiten explicar qué es lo que está sucediendo con los datos. Casi que me salió la misma tabla que tenemos acá, ¿no? Entonces eso no sirve. Entonces cuando nosotros tenemos variables cuantitativas, no podemos sacar directamente la tabla de frecuencias sobre sus valores porque posiblemente nos sale un solo valor. Entonces ahí viene justamente esto que hablábamos en la teoría y que está en las láminas que ustedes pueden consultar. Tenemos que establecer una partición. Tenemos que establecer una partición. Por ejemplo, tenemos que poner el grupo de los bebés que menos pesan. Incluso le podríamos dar el nombre de los menos pesados. Los bebés que pesan medianamente, los que pesan mucho y los sobrepesados. Digamos, podríamos establecer como 4 grupos. Esas son las 4 clases. Esa sería la idea. Ahora, ¿cómo eso se hace automáticamente? Primero, entonces, seleccionamos un número de clases. Este K, seleccionamos el número de clases. Ese es un dato. Entonces, digamos que uno tiene que decir, a ver, yo quiero agrupar estos bebés en 5 grupos. ¿Ya? En 5 grupos. O sea, los menos pesados, algo así serían, ¿no? Los menos pesados, digamos, como son 5 grupos, qué sé yo, medianamente pesados, eh, los pesados, los muy pesados, los extremadamente pesados. ¿Ya? Ahí tendríamos 5 grupos, ¿no? Digamos, o sea, podríamos hacer algo así, ¿no? Decir, a ver, un grupo es los menos pesados, los otros los medianamente pesados, el tercer grupo los pesados, los muy pesados y los extremadamente pesados, algo así, ¿no? Entonces, esto uno determina, dice, ¿cuántos grupos son? Ahora, luego tenemos que sacar el mínimo. Es decir, ¿cuál bebé pesó menos? ¿Cuál fue el peso del bebé menos pesado? Entonces aquí, como ya tengo hecho una tabla, simplemente le invoco a la función min. La función min me permite calcular un mínimo. Y aquí yo le digo, abro paréntesis, y le digo cuál es el nombre de mi tabla. La tabla se llama bebés. Esta tabla donde están estos datos. Le abro un corchete y ahí me dice qué variables tiene esta tabla bebés. Tiene la tabla, esta tiene una variable que se llama bebé, que es el número, y pesos. Yo quiero sacar de pesos, entonces le pongo pesos, cierro el corchete, sigo el paréntesis y ya. Entonces el menos pesado ha sido 5.6 libras. Si nos vemos aquí, el menos pesado es 5.6 libras. Igual podríamos hacer el máximo. Entonces aquí tenemos que ver el bebé que más
pesa, cuánto pesó. Le copio esto y aquí lo único que hago es cambiar min por max. ¿No es cierto? Tenemos esto. Pesa 9.4 libras el más pesado. Luego sacamos el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Significa que la diferencia de peso entre el bebé que menos pesa y el que más pesa es 3.8 libras. Luego ponemos el ancho de clase. Esto es igual al rango dividido para el número de clases. Entonces 0.76 libras. Y luego vienen entonces los grupos o categorías o clases. Entonces, como son 5 clases, porque nosotros elegimos hacer 5 clases, entonces aquí van a haber 5 clases, ¿no? 5 clases. Justamente esta clase sería de los menos pesados y esas clases que le hemos dado esos nombres, ¿no? Entonces, los menos pesados, los medianamente pesados, los pesados, los nombres, yo le he dado ahí unos nombres, pero bueno, habría que ver nombres convenientes para cada una de esas categorías. O sea, que esas categorías están ordenadas, ¿no es cierto? Es como una variable que fuera nominal pero ordinal. Bueno, entonces estos son los extremadamente pesados, ¿ya? Estos son 5 clases, miren. Medianamente pesados, y así, ¿no? Las 5 clases. Entonces, estas clases tienen un límite inferior y un límite superior. Ya vamos a ver qué significa eso. Voy a explicarles aquí con poniéndoles aquí una recta. Déjenme poner para ver si podemos dibujar. Es como que los bebés, miren, tienen pesos entre un mínimo y un máximo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, déjenme poner algo así, verán. Vamos a poner aquí. Ya. Entonces es como que tienen entre un mínimo que está aquí y un máximo. Este mínimo es 5.6 libras y el máximo es 9.4 libras. Esos son los pesos entre los cuales están esos bebés, ¿no es cierto? Aquí estaría este mínimo que es 5.6 libras y por acá tenemos el máximo que es 9.4 libras. Todos los bebés están entre esos dos pesos, ¿no? Porque el uno es el mínimo y el otro el máximo. Entonces lo que hemos hecho es partirle en 5 grupos, por eso se denomina una partición. Entonces el primer grupo sería los que están entre 5.6 y ese valor. Luego tendríamos el siguiente grupo, ¿no es cierto? Y así, miren, les hemos dividido en 5 grupos. Estaría, miren, ahí están los 5 grupos. Entonces ahí están los 5 grupos. Por ejemplo, entre 5.6 y lo que me debe serían los menos pesados, que sería el grupo 1. Luego tendríamos el grupo 2, los medianamente pesados, los pesados en el centro, los muy pesados y los extra pesados. Entonces, ¿cómo sería el límite inferior? Sería entre 5.6, yo le puedo decir que está entre el mínimo y ese sería el límite inferior. Y el límite superior sería 5.6 más este ancho. Justamente el ancho del intervalo es este ancho de aquí. Entonces sería este valor anterior más el ancho. Este ancho yo le fijo porque después tengo que sumar a toditos el mismo ancho. Y los medianamente pesados, ¿dónde empezarían? Miren, entonces aquí me dio 6.36, ¿no? ¿Qué significa ese 6.36? Déjeme arreglar un poquito esto para quitarle la línea. Ahí está bien, ya. Entonces, miren, el 5.6, el primer grupo está entre 5.6 y 6.36. O sea que este de aquí ha sido el 6.36. 6.36, miren. Ese es el primer grupo. Entonces, ¿cuántos bebés pesan entre 5.6 y 6.36? Sería la frecuencia del grupo de los menos pesados. Entonces, los medianamente pesados empezarían en el 6.36, ese sería el límite inferior. Y el límite superior sería de nuevo esto de acá, ¿no? Sumado más un ancho.
Entonces esto yo le puedo correr la fórmula, le corro esta fórmula y tengo el resultado. Miren. Entonces observen que el último grupo está entre 8.64 y 9.4. O sea, estos valores son los que distinguen a cada una de las clases. Mira, la otra clase va desde 6.36 hasta el 7.12. ¿Cierto? El otro grupo iría desde el 7.12 hasta el 7.88. Y el otro grupo de 8.64 a 9.4. Ya, hasta del 8.64. Ahí están, ¿cierto? Miren, miren cómo ha quedado. Entonces, estos de aquí son los límites, digamos, de esos grupos, ¿no? Entonces, ahora sí sacamos la frecuencia, ¿no? Entonces, ahora ya se puede sacar la frecuencia absoluta. Entonces, acá ya no podemos hacer una tabla dinámica. Lo que tenemos que hacer es invocar a esta función que se llama la función de frecuencia. Esta función nos va a calcular la frecuencia por nosotros. Es decir, va a ver cuántos bebés caen entre 5.6 y 6.36 libras. Entonces aquí dicen los datos, pero yo ya tengo el nombre de la tabla, se llamaba bebés. Entonces simplemente le invoco a la tabla y de ahí tengo que contar los pesos, ¿no? Entonces tengo que decirle, miren, los pesos de los bebés, cuénteme, coma o punto y coma, según cómo está su configuración del Excel. En muchos Excel tiene que ponerle punto y coma. ¿Cuáles son los grupos? Los grupos son estos, ¿no? Le cerramos el paréntesis y ahí salió. ¿Qué significa esto? Este es justamente sería que 4 bebés tienen pesos entre 5.6 y 6.36 libras. La mayoría de bebés, que son 10 bebés, o la categoría con más frecuencia, pesan entre 7.12 y 7.88 libras, que son los bebés pesados, digamos. Entonces, esta es la frecuencia absoluta, miren. Esta es la frecuencia absoluta. Igual que antes, pero mire, ya no se puede hacer con la tabla dinámica. Esa es la diferencia entre hacer con variables cualitativas y con variables cuantitativas. Con variables cuantitativas tenemos que nosotros hacer esto de la partición. Igual podemos sacar la frecuencia relativa. Entonces aquí simplemente, aquí podemos sacar el total, ¿no? El total de bebés simplemente sumando esto. Y están. En total hay 30 bebés. Entonces vamos rápidamente aquí a sacar la frecuencia relativa. Entonces sería este dividido para el total. Lo fijamos al total. Y ahora sí sacamos esto en porcentaje, ¿no? Entonces miren, el 33% de los bebés están en la categoría de pesados. Entonces, esto sí nos permite comprender los datos. Nos dice, ya, miren, entonces están alrededor de los pesos entre 7.12 y 7.88 libras, ¿no? Hay también un buen porcentaje, 13% de bebés con poco peso, ¿no? Entonces, esto nos permite comprender la data, ¿no? En estas variables cuantitativas y en las ordinales se pueden sacar lo que se denominan las frecuencias absoluta acumulada. Vamos a poner así. La frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Miren que eso no había en el caso de las cualitativas, pero aquí sí. Entonces hay esto que le denominamos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? La frecuencia absoluta acumulante es cuánto se me acumula hasta una clase específica. O sea, por ejemplo, aquí voy a ponerle, y ya les muestro, tendría que sumar entre este y este valor. Y le voy a fijar la base. Ya les explico entonces qué significa esto. Ya, entonces miren, ¿qué significa esto? Que hasta la categoría de menos pesados hay 4 bebés. Hasta la categoría de medianamente pesados hay 9. ¿Qué significa que hasta la categoría de medianamente pesados hay 9? Que de medianamente pesados para abajo hay 9 bebés. Por eso se llama acumulado, que sería equivalente a sumar 4 más 5, 9. Hasta la categoría de bebés pesados hay 19. Hasta la categoría de bebés pesados hay 19. Es decir, si sumamos menos pesados, medianamente pesados y pesados, hay 19. Y así, ¿no? Igual con la frecuencia relativa acumulada, también hacemos lo mismo, ¿no? Entonces aquí
También sumamos, pero las frecuencias relativas, y miren. Entonces, hasta por ejemplo, hasta la categoría de bebés muy pesados, ya está el 90% de los bebés. Significa muy pesados, pesados, medianamente pesados o menos pesados. ¿Ok? Bien, entonces esa es justamente la tabla de frecuencias y esas frecuencias nos permiten entonces entender los datos, ¿no? Esas frecuencias nos permiten entender los datos. Entonces depende si son frecuencias para variables cualitativas o frecuencias para variables cuantitativas. En las variables cuantitativas tenemos que hacer este trabajito de definir las clases, ¿no? Pero en las cualitativas, las clases son los propios valores que toman la variable, ¿ok? Ese entonces es el primer trabajo descriptivo, las tablas. Espero que les haya gustado. Recuerden hacer el quiz y las actividades, tareas o lo que exista.